¿Qué país que estamos? Estamos al borde de un estallido social. Nuestro presidente viajando a Israel, bailando con esos rabinos genocidas. Ahora se va el Papa y el país que está a punto de estallar. La gente en la miseria total, la gente no llega a fin de mes. Los jubilados estamos en la indigencia total. ¿Por qué estamos así? Y este presidente parece que está en otro mundo, ¿no? ¿Realmente es un desquiciado? ¿Qué podemos decir de Milei? ¿Cómo anda, Juan? Bien, buen día. Buen día, gringo, buen ¿Todo día. bien la gente ahí de la radio? Estamos acá con el compañero Mariano Soria, con Matías. Acá estamos. Ah, bueno, un saludo grande entonces. Hola, gringo. Bueno, Juan, sí, eh, el hecho de que Milei, en el medio de que cayera la ley, estuviera en Israel, ya demuestra a un gobierno desorientado, porque seguramente habrá creído de que estando en Israel la ley se aprobaba y todo lo demás, y cayó la ley, cayó la ley. Y aparte, bueno, estando en Israel, que no cayó bien la visita, inclusive hay un informe de una agrupación de argentinos israelíes, o israelíes argentinos, que están en el propio Israel, denunciaban la sobreactuación de Milei, y aparte porque había ido a abrazarse a un asesino como Netanyahu, que todo da de que si hubiera elecciones ahora las perdería, acusado de grandes hechos de corrupción, y donde hay un montón de organizaciones, personalidades en el propio Israel que le están pidiendo la renuncia y le están pidiendo un alto al fuego. Y esto de pedir el cambio de la embajada argentina a Jerusalén también ha sido entendido como una provocación enorme. Así que bueno, así estamos transitando los 2 meses del gobierno de Milei. Lo más importante de todo esto, Juan, porque todo esto ya es bueno para las y los oyentes preguntarse a qué se debe, ¿no es cierto?, de que estamos viviendo todo esto. Y efectivamente estamos viviendo todo esto en cosas inéditas, o cosas, digamos, tan convulsionadas, o tanta preocupación en general, es porque estamos ante un gobierno ultraderechista, o sea, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno que se está jugando, y se jugó del primer día que asumió, aplicar un shock drástico de un brutal ajuste sin gradualismo, como decía, ir al todo nada, y ahora nos encontramos con que se dio la primera derrota muy importante de su gobierno con la caída de la ley Ómnibus. Hay que merituarlo a esto, Juan, porque, digamos, estamos en enero, hay alguna, bueno, toda la gente, ¿no?, decir, se ha querido, eh, no digo tomar grandes vacaciones, pero bueno, todavía estamos en enero, todavía no entró de lleno, digamos, a millones que estén laburando, o sea, como si fuera el año político. Ahora, enero ha sido Terrible. un año, no solo como si fuera un año, un mes normal, perdón, sino que en el propio enero se dio de todo en nuestro país. Y la caída de la ley es una derrota grande del gobierno, porque estamos hablando de una ley clave. El gobierno le quiere bajar el precio ahora y dice, no, pero vamos a gobernar igual sin la ley, no nos interesaba mucho la ley, porque el ajuste lo estamos haciendo igual. Eso es cierto, Eso de es que el cierto, ajuste ¿no? se está haciendo, pero la ley era clave. La ley junto al DNU, que también está haciendo agua, es clave, porque la facultad delegada para gobernar por decreto, todo el tema de las privatizaciones y tantas barbaridades que había en sus 600, casi 700 artículos originarios, que después habían quedado 300, son barbaridades. O sea, digamos, era una ley no solo para atacar al movimiento obrero, a los sectores populares, sino a la clase media, inclusive a sectores de las economías regionales y demás. Y bueno, y las privatizaciones, por ejemplo, de liquidar con lo poco que queda de privatizaciones después del gran desguace que se hicieron las empresas estatales en los 90. Entonces, aparte, bueno, haberse dado esta caída de la ley, en el periodo de que todos hablan de la luna de miel de un gobierno, ¿no? Es decir, que son los primeros 100 días.
Juan, recién Sí, llevamos 60, 60 días ¿cierto? justo, mire, hoy es 10. Claro, y ya ha habido una caída de 7 a 8 puntos en la popularidad de Milei. Inclusive una encuesta de Suban Córdoba, que ya había dicho antes de la caída de la ley, le había dado con preguntas, ¿no? Es decir, ante el nuevo gobierno, preguntas muy significativas alrededor de, por ejemplo, de qué opinaba de la ley ómnibus y demás, y más del 60% ya se había pronunciado Claro. en contra, y otras cosas interesantes, como por ejemplo, a esa altura ya, a mediados de enero, ya se preguntaba, por ejemplo, qué consideraba la gente, si el ajuste lo estaba pagando la casta, y el Claro, 65% opinaba que no, sí, y el 80% decía que lo estaba pagando la gente de a pie, como se dice. En esa encuesta también se revelaba que el 60% están en contra de las privatizaciones, la mayoría también de la población este, considera que no se puede gobernar por decreto. Bueno, o sea que estamos ante una situación donde hay gente que no lo votó al gobierno, ¿no es cierto? Y lo repudia, y después hay otro sector que lo votó, pero está desconcertado porque lo que se empieza a escuchar es que yo no lo voté para esto, no lo claro, voté al gobierno para que haya un cambio desfavorable, porque claro. claro, millones, y el otro día hablando con un periodista que me decía, bueno, pero usted me dice esto, Giordano critica a Milei, y ¿qué dice el gobierno anterior? Bueno, el gobierno Claro. anterior que nosotros lo repudiamos. Ahora, él se ubicaba como un votante de Milei, sin decirlo. Entonces decía, y bueno, pero no quedaba otra, había que votar un cambio. Claro, había que votar un cambio, efectivamente, había que votar un cambio. Y un poco me cuestionaba porque yo le he dicho que el voto a Milei era un voto equivocado, de un trabajador, de un joven que no tiene futuro, creyendo de que podía haber un cambio favorable. Digo, sí, es un voto equivocado, porque con el cambio estamos de acuerdo todos. El problema es que tiene que ser el cambio, un cambio favorable para el pueblo trabajador. Si un laburante vota contra el gobierno anterior y lo repudia, y vota a Milei, bueno, lamentablemente hoy ya tiene que sacar conclusiones. Claro. Y a 2 meses de gobierno, no hay una medida que A se favor pueda del pueblo. considerar favorable al pueblo Claro. trabajador. En todo sentido, En todo Gringo, sentido. gringo, Pues, sí, se dicen sí. que en los últimos 2 meses le robaron a los trabajadores, a los jubilados, casi 35 mil millones de dólares. Y los ricos, Sí, sí, ya se está y virtuando eso. Es claro, decir, entre los diciembre y ricos, enero, claro, y los ricos entre- aumentaron los precios como Arcon casi un 300%. El Fondo Monetario cobra religiosamente los intereses de los intereses. Y acá lo único pato de la boda, como se dice, son los trabajadores jubilados que perdieron más de un 50%, pues la inflación de este mes se calcula que más de un 22% o más también. 25 el mes pasado que... por eso Caputo dice que es el más fundamentalista de aplicar el ajuste y llegar al déficit fiscal, que todos dicen que no se puede llegar a un déficit fiscal si no es con un brutal ajuste como lo quiero aplicar. Él dice, ya la inflación está licuando los salarios y las jubilaciones a niveles extremos. Claro, más de eso El no se puede déficit hacer. fiscal ya, por ejemplo, lo que es los estatales y el pago de los jubilados, el gobierno dice ya lo logramos, efectivamente, porque, por ejemplo, todo el tema jubilatorio ya da de que hay un recorte del 35%. Ahora el día jueves se va a reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El salario mínimo vital y móvil está en 156.000 pesos, está mucho más bajo medido en dólares que República Dominicana, que en Perú, y la CGT va a pedir el 85% de aumento. El 85% de aumento lo lleva a 200 y pico, pero hoy, Está en la hoy, pobreza, hoy, está en la pobreza, sí. y aparte porque el salario mínimo vital y móvil ya dejó de ser una cosa marginal. En relación a los trabajadores registrados es marginal, pero en relación a los trabajadores no registrados, que son millones, gran parte, vos vas a cualquier lado, vas a un pequeño comercio, vas a una pequeña tienda, vas a un bar, y
cuando le preguntás a los que trabajan ahí cuánto ganan, y no muchos te dicen que ganan 156.000 pesos, antes eran 120, pero ponle que te digan 156.000 pesos, no te dicen 200, 300, 400. Claro. No Tengo una alcanza sobrina para en nada, sí. Córdoba que trabaja 8 horas en un kiosco y el otro día me dijo 180.000 pesos. Entonces, hoy, por ejemplo, sale para la canasta familiar 600.000 pesos. Y te digo este dato, Juan, que es importante porque los trabajadores de Atindec al 31 de diciembre habían fijado la canasta básica, que es la mínima para poder acceder, no es la óptima, es la mínima para poder acceder a lo mínimo, a lo indispensable, ¿no es cierto?, para una subsistencia, estaba en 772.000 pesos. Pero a diciembre, si vos le vas a sumar lo que ya todos indican, como ya salió la inflación de Cava, el 21%, que puede llegar a ser más, inclusive eso se va a conocer este jueves 14, esa canasta, si le sumás el 20%, ya estaría pisando los 950.000 pesos. Vuelvo a repetir, una familia tipo, para poder acceder a lo... Y bueno, entonces si vos lo comparás con el promedio salarial, inclusive de los trabajadores registrados, es una barbaridad. Y en una economía donde todos los pronósticos, o sea, ya se habría entrado en esta inflación, que es la caída de la actividad, que es enorme, la construcción, comercio, la industria, Claro. el Fondo Monetario Internacional dice que va a haber una caída del 2,8%, ahora vuelven los tarifazos ya de la luz y el gas. Y no sé cómo está ahí, Juan, te quería contar Claro. con el tema transporte, porque acá, si alguien que pagaba 70 pesos, ayer me tomé un colectivo y lo pagué 300, y el otro día, de un día para otro, una compañera que se fue a trabajar dijo que tuve que pagar 350 pesos el colectivo, un aumento del 250%, ha sido una brutalidad. Y ahora, bueno, todo eso, digamos, ha habido evidentemente que la caída de la ley ha tenido Sí. también como una cosa, digamos, la pelea por la caja con los gobernadores, ¿no? Que Sí. estamos hablando, en el caso del impuesto país, una caja de 500.000 millones de pesos por mes. O sea que demuestra de que en el país plata hay, entre otras cosas, ¿no? Porque el gobierno nacional se quiere quedar con esa guita, los gobernadores dicen, no, pero dame una plata que sea coparticipable. Ahora, esto de haber trasladado, de haberle sacado el subsidio al transporte, bueno, ya el transporte en las Sí. provincias Acá era mucho está, más alto. gringo, acá está 500 y se va a 1000 pesos, supuestamente habló el intendente de Rosario, que al sacarle los Claro, subsidios, aproximadamente se va a 1000 pesos el boleto, se va a ir acá en Rosario. Otro claro. tema gravísimo acá en nuestra ciudad, Bueno, por la eso mismo General suma, vos Motors. imaginate que Claro, acá en el AMBA vos te tenés que tomar un colectivo, después te tenés que sí, tomar un sí, subte y a veces tenés que tomar 2 colectivos. Entonces, o si te tenés que ir a trabajar, por ejemplo, en Córdoba, hay muchos trabajadores que trabajan de la ciudad en lugares un poquito más alejados, y se tenés que pagarte, ¿no? Es decir, 3 o 4.000 pesos por día para poder ir a laburar. Gringo, quería comentarte que acá la situación de las suspensiones. General Motors suspendió la semana pasada por un mes a todos los trabajadores, o sea, adelantó las vacaciones. Eh, Apolo, una industria carrocera muy grande, la más grande acá, que tiene 500 trabajadores, despidió que 140 contratados, los despidió. Y también se paralizó por un mes. Y esto repercute mucho porque trabajan mucho talleres chicos que trabajan para estas dos empresas, que son carroceras y como la automotriz General Motors. Estamos en un momento muy muy jodido en nuestra Sí, ciudad. claro, y Mucho Bridgestone, por la ejemplo, presión, la la presión con ex la desocupación. Directone, Sí, la ex Directone también despidió 40 trabajadores y demás. Claro, las patronales, aparte porque se entra en recesión, ¿no? Bueno, recordar que General Motors es una multinacional, financiada, ¿te acordás? Con plata de Lancet por Cristina Kirchner en su momento, sí, con los famosos 296 qué cara dura. millones de dólares. Sí, sí, Eh, pero claro, las grandes patronales, lo mismo que las grandes patronales del, de la alimenticia, viendo que hay un gobierno que dice que los precios estaban planchados, que los precios estaban aumentan, y bueno, esto es lo mismo, si las grandes empresas
ante un gobierno que dice que el gran problema es la flexibilización laboral, que hay contratos, no, es los juicios laborales y que hay legislación laboral que impide a que un empresario pueda invertir, etcétera, etcétera, y bueno, también no usan la crisis. Por eso estamos en una situación muy delicada en todo sentido, Juan, en el sentido de que si hay recesión, caída de la actividad, y que con la contrapartida de una inflación, porque se supone que si hubiera caída de la actividad, que hay menos demanda, debería bajar la inflación, y sin embargo la inflación está tremenda. Bueno, ese es el plan motosierra de Milei. Ahora volvamos al tema originario, Juan, en el sentido de darle importancia al tema de la caída de la ley ómnibus. Es un golpe muy importante, y eso ha tonificado a los que tuvimos movilizados y demás. Y bueno, es decir, cuando hay una lucha que triunfa, cuando hay una lucha que se gana y que se puede hacer retroceder, y eso se muestra a un gobierno, a pesar de que es ultraderechista, que está con un mayor ajuste, un brutal ajuste más global y todo lo demás, muestra también sus debilidades a la hora de cuando lo tienen que aplicar, porque aparte la ley ómnibus viene atada a una brutal represión, como desplegó Patricia Bullrich los días esos, que fue el gas pimienta, que ahora está denunciado porque es un elemento de tortura. Hubo balas de goma, hubo casi 300 afectados, entre ellos 35 periodistas. Claro. Y tenemos compañeros nuestros gaseados, sí, que quedaron lesionados con balas de goma y demás. Entonces el gobierno se jugó a hacer pasar una ley brutal con un pacto originario que tenía con los gobernadores y demás, con sus diputados amigos, y eso le fracasó. Y eso ha tonificado la lucha. Por eso cuando decimos ahora que hay que continuarla, porque detrás de todo esto estuvo la puja con los gobernadores y el choque que ha habido y demás. Ahora, lo determinante de todo esto fue de que logramos, y eso es importante también ponerlo en boca del sindicalismo combativo, de la izquierda, de nuestro partido, Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unida, logramos con un montón de luchadoras y luchadores y organizaciones, asambleas populares que se vinieron dando, aquellos organizados en los cacerolazos y demás, se logró arrancar el paro del 24 de enero. El paro del 24 de enero, que fue con una marcha multitudinaria, y bueno, hay que incorporarlo como parte de las acciones que permitieron a que el movimiento obrero, a pesar de enero, entrara en escena, protagonizara una marcha muy grande y lograra este triunfo. Entonces de ahí nos paramos ahora para decir, bueno, ahora hace falta seguirla contra el DNU, contra el protocolo represivo, y tiene que haber un nuevo paro con una movilización. Por eso el día jueves vamos a marchar frente a la reunión del salario mínimo Vital y Moli con esa exigencia, ¿no es cierto? Que tiene que haber un paro, un plan de lucha nacional para inclusive no, es decir, como tarea central ahora es que haya un aumento inmediato de salarios y jubilaciones, sí, al valor de la canasta familiar, porque se demuestra de que con lucha se puedan derrotar las medidas antiobreras del gobierno. Así que bueno, la lucha sigue, Juan, pero sigue después de una derrota muy importante del gobierno, que ahora lo obliga a llegar a un nuevo pacto con el PRO. Esa es la noticia de hoy, donde Milei habría dicho, bueno, tenemos que unirnos, hacer casi una fusión, con una crisis espeluznante, ¿no? Porque claro, si un gobierno que en el medio de la derrota esta, aislado en Europa, ya aparece una foto, digamos, en la tapa de Clarín, ¿no es cierto?, en el Coliseo, Milei con su hermana, o sea, es un gobierno aislado, con 4 o 5, dicen, de la mesa chica que van y vienen, y bueno, ahora tienen que intentar recomponer, pero no le va a ser fácil porque hay una situación. Vuelvo a repetir, Juan, son 2 meses de un gobierno que recién asumió. Claro, sí. ¿No es cierto? Y está desgastándose aceleradamente. Se está desgastando aceleradamente. Bueno, claro. Bueno, la única salida es un gobierno del socialismo, un gobierno de los trabajadores. Porque este ajuste brutal no, solamente los trabajadores luchando y movilizándose lo pueden parar. Bueno. Sí, Juan, no sé cómo estás de tiempo. No, quería hacer una reflexión final. Bueno, hacer una reflexión final y bueno.
Cortamos las 11. Dale, porque, no, porque eso es importante, o sea, esto de detenerse, en qué momento estamos es importante, pero sí, sí, no te escuché mal en lo que vos decías al final, es decir, ¿cuál es la salida ante todo esto? Porque el Sí, tema cuál es, que ante la realidad, la foto es, a 2 meses de gobierno, Libertad Avanza se está en camino a un precipicio y a un desastre social desde el punto de vista de lo que significa el brutal plan de ajuste de Milei. Muchos dicen, bueno, pero no quedaba otra por el gobierno anterior. Entonces, inclusive muchos están diciendo, bueno, no, el peronismo, ¿no? El peronismo está diciendo que tuvo un rol, el peronismo y la CGT de que haya caído la ley ómnibus. Bueno, no es así eso. Primero porque eh, en el sentido, en lo concreto nosotros desde la izquierda, y por eso el Frente de Izquierda que quedó muy bien con la actuación de las bancas en el Congreso y en las calles, ¿no es cierto? Y la militancia del Frente de Izquierda, que es la que bancó los 3 días anteriores a la caída de la ley, el propio día. En esas acciones el peronismo no estuvo. Hubo algunos dirigentes menores kirchneristas, pero el peronismo como tal no estuvo, a tal punto que los movilizados decían, bueno, pero acá se moviliza solo la izquierda, y acá está la izquierda, y acá están las y los luchadores de la izquierda. Pero más allá de que seas vos de izquierda o no, luchadoras y luchadores independientes que se movilizaron porque veían de que la ley era muy perjudicial, necesitaban necesitaban ir a la Plaza de los Congresos, que era donde se concentraba, bueno, de todo el interior, ¿no es cierto? Porque esto fue una lucha nacional, hubo marchas, movilizaciones, un montón de lados, ¿no es cierto? Ustedes ahí, sí, acá hubo Rosario una muy Santa Fe, grande. compañeros de Córdoba, en Neuquén, o sea, fue una lucha nacional. Pero en el caso concreto de los que estuvimos acá en la Plaza de los Congresos, decíamos, bueno, había que estar, había que ponerle el cuerpo, y los que pusieron el cuerpo fueron los luchadores y la izquierda y el Frente de Izquierda Unida, para marcar de que hay que un nuevo rumbo, ¿no es cierto? Que hay que aprovechar todo esto para pelear por una salida de fondo, porque hace falta un plan económico alternativo que no tiene nada que ver con lo de Milei y no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El otro día un periodista dice, ustedes le votaron en una parte del peronismo, o ahora que siendo la izquierda y el peronismo se opusieron, no, sí, nos opusimos pero con estrategia completamente distinta, aparte porque el peronismo le ha puesto funcionarios al gobierno, Scioli es parte del gobierno, la Cámpora y Máximo Kirchner y demás tienen personajes fundamentales en organismos estatales en relación al gobierno ultraderechista, y las declaraciones de ayer se filtró una nota de que habría dado Cristina Kirchner a Navarro y demás, diciéndole, bueno, pero qué valentía que tiene Milei para llevar adelante esto, ese brutal ajuste, parece que se habría filtrado esto, ¿no? Ese brutal Sí, ajuste de alguna forma lo tendríamos que haber aplicado nosotros, entonces que lo haga Milei para que nosotros nos podamos recomponer y volver. Bueno, esa es toda la ideología también y la propuesta terrible. de Graboy, que es Sí, nefasta, porque es dejarle hacer el ajuste a Milei para que vuelva el peronismo. Bueno, no, claro. lo que tiene que ocurrir es que haya un gobierno distinto, que no vuelva nadie, que haya un resurgir para la pelea por un gobierno de las y de los trabajadores y de una Argentina socialista, creo que vos lo habías dicho, Juan, Sí, sí, efectivamente, estamos por una Argentina socialista, para que la riqueza del país y la plata que hay, porque así se demuestra entre la puja del gobierno con los gobernadores, de que hay miles de millones de dólares en danza, de quién se lo queda, quién no se lo queda, si se lo queda el gobierno nacional va al Fondo Monetario, y si se lo queda en la provincia van a las grandes patronales con subsidios millonarios y demás, porque no van a aumento de salario ni de jubilaciones, y bueno, hace falta que la plata, la riqueza del país vaya a trabajo, salud, educación, rompiendo con el Fondo Monetario, dejando de pagar la deuda y tomar todas las medidas que tiene la izquierda por un plan económico completamente distinto. Entonces, bueno, todo eso es bueno reflexionarlo, porque hay una convulsión social, hay una gran discusión política, y nosotros le estamos diciendo a todas esas luchadoras que se movilizan, y bueno, sumate a nuestro partido, Izquierda Socialista, para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, porque si el Frente de Izquierda Unidad se fortalece con políticas equivocadas, y bueno, puede tener un gran protagonismo para poder canalizar todas esas compañeras y compañeros que son muy valiosos para dar la pelea de fondo, ¿no? Es decir, una situación muy turbulencia, de cambios muy importantes, de cambios bruscos, hechos inéditos,
y vuelvo a repetir, con un triunfo como fue la de la caída de la ley, abona para que demos paso por la construcción de ese fortalecimiento de una alternativa política, porque es muy importante para lo que se viene y para pelear por una salida de fondo, ¿no? Que no es el peronismo, no es Cristina Kirchner, no es Máximo Kirchner, no es Graboy, es el Frente de Izquierda Unidad. Así que por ese lado es muy importante esta reflexión, Juan, porque Izquierda Socialista, bueno, estamos rodeados con un montón de compañeros muy valiosos, muchos de ellos que hacen la primera experiencia, digamos, en la lucha, porque hay que recordar que en los últimos 4 años la CGT fue cómplice del gobierno, no hizo ninguna medida. Bueno, ahora obligada por la situación y por el mal humor social y todo lo demás, ha habido un paro general, hay asambleas, hay movilizaciones, y en el medio de todo eso ha surgido una cantidad de nuevas luchadoras y luchadores que están haciendo esta reflexión política, y bueno, nosotros le hacemos ese convite, ¿no es cierto?, esa propuesta. Bueno, Gringo, la verdad que es muy completo, clarito. Necesitamos Muy un gobierno de completo, transformación. yo noto de que por ahí yo voy hablando y vos te estás durmiendo un poquito, No, no es que estás prestando mucha atención, o sí, por ahí me equivoco, ¿eh? no, María. Está equivocado, Gringo. Estoy despierto. Vos lo que debes decir, Juan, mira, el Gringo dice tantas cosas que yo ya las sé. Bueno, pero Bueno, vos también está venís bien. de la década del 70, tenemos Claro. experiencia, ¿no? Bueno, Pero bueno, siempre hay fenómenos nuevos, Juan. bueno, Seamos Gringo. más viejos, seamos con más trayectoria, Sí, nuevos, y demás, estamos todos involucrados en interpretarlo, ¿no? claro. Pero esta crisis, te digo, Gringo, que vivimos todas las crisis, esta le gana a todas, ¿eh? A la de Rodrigazo, al 89, al 2001, esta le gana a todo. Nunca estuvo tan Bueno, porque mal. el trasfondo, El y déjame trasfondo, meter sí, una comidilla, es el capitalismo que nos lleva a desastre tras desastre. claro. Y la inestabilidad de los gobiernos, y fíjate vos, de que si vos te mirás para atrás, decías Milei, ¿te acordás cuando había una explosión en el colegio y todo? Que decían, no, pero yo voy a votar a Milei, es un cambio, mirá el cambio, viene por esto, qué bárbaro, esto, ¿no? Es la dolarización y qué sé. Bueno, todo eso no lo estamos viendo a 2 meses del gobierno, y eso es muy importante, porque quiere decir que hay un nuevo gobierno que asume con cierta expectativa de cambio favorable, que el ajuste no le iba a tocar al pueblo trabajador, y hoy por lo menos están paralizados en el sentido de que no hay, digamos, una cosa que va a decir viva la libertad, vos decir un lugar de trabajo te diga viva la libertad carajo, o en un colegio te dicen no, estamos para adelante, no, hay mucha incertidumbre, hay mucha, ¿cómo decirte? Hay mucha preocupación en aquellos, inclusive que votaron al gobierno ante un cambio favorable, y no lo hay. Entonces, bueno, todo eso también está mostrando que hay una inestabilidad, y que bueno, que millones tendrán que hacer la experiencia ahora con el gobierno y saber elegir a la hora de optar por Claro. las variantes políticas, Claro. y que el Frente de Izquierda nunca gobernó, combatió a todos los gobiernos, y bueno, es la única fuerza de cambio para terminar con un capitalismo que, como bien decís vos, el capitalismo nos está llevando a hechos, no voy a decir en la mayor de debacle, hambre, pobreza, sometimiento, saqueo, destrucción ambiental, que si no se lo cambia por otro sistema, y ese sistema es una Argentina socialista con plena democracia para el pueblo trabajador, no va a haber salida, claro. Claro. Estamos fritos. Gringo, tenemos que cortar Gringo, porque ya nomás. estamos con la tanda Sí, saludos pasada. ahí a